Soy una mujer comunera, campesina, que vengo de campo, viendo todas esas cosas negativas que ha pasado en la comunidad. Alguien tenía que tomar las riendas, porque en realidad la comunidad tiene su presidente, su secretario, tiene una junta directiva, ¿no? La comunidad consta de 10 sectores, o sea, está constituida de 10 caseríos, podría decir. Cada caserío tiene su teniente local, sus autoridades. Muchas veces a mí me han llamado para formar planchas de esas directivas, ¿no? Pero yo formándome en esta red de líderes en Cajamarca, ¿cómo empiezo a formarme o cómo empiezo a participar de la red de líderes yo siendo monitor ambiental? Ya cuando empezó la minería me empecé yo a involucrar en estos temas. Me dijeron mi comunidad, oye, tú anda de monitor ambiental, vigila nuestros recursos. Pero yo dije, sí, ¿me siento preparada? No. Entonces comencé a buscar fuentes, quién me apoye, pero no solo a mí, sino a todo mi grupo, porque dentro de mi grupo había gente que tenía primaria nada más, gente que no sabía escribir, éramos 3 profesionales nada más, después de los 24 monitores éramos gente del campo que vivían en el campo, ¿no? Entonces esta gente, nosotros tenemos que estar preparados, porque si no, los señores de la mina vienen con sus especialistas, las consultoras vienen con sus especialistas, y nosotros pues vamos a hacer solo el caballito de batalla, que vamos a mirar, sí, está bien, está mal, sin saber pues si estaba bien o estaba mal el trabajo que hacían. Comienzo a buscar fuentes de financiamiento diciéndole, ¿sabes qué? Mi problema, no estoy en un grupo así y quiero capacitación, no sé qué puertas toco para que me capaciten a mi gente y para hacer estos trabajos. Ella contrata o busca o ve financiamientos y nos lleva capacitadores en tema de agua, de medio ambiente, de diálogo, a transformarnos personalmente también, ¿no? Porque en realidad cuando yo empecé, a veces con el grupo discrepábamos, no compartíamos las mismas ideas. Nos fortalecemos en capacitaciones y después nace una red de líderes. Decimos, ¿cómo seguimos con las capacitaciones? Oye, hay formar una red de líderes y comenzamos a llamar a otros que se integren. A partir de esa red de líderes comenzamos a participar y todo sobresalí yo. Cuando entramos al grupo de monitoreo, de los 24 monitores había un coordinador, que era un ingeniero agrónomo mayor ya, y él fue el coordinador por educación, porque él estaba preparado, ¿no? Pero conforme íbamos, a los 2 años, el grupo y la gente de mi comunidad me dicen, tú vas a ser la coordinadora. Y entonces digo, pero ¿yo cómo voy a manejar a estos chicos, a estos varones? Que la mayoría eran varones, solamente 3 mujeres, éramos de los 24. Y decía, ellos porque en la comunidad siempre se tiene la tradición que los hombres mandan, las mujeres son solo para la casa y todo. Y la gente de mi comunidad y ellos mismos me dijeron, sí, Irma, tú vas a tener todo el apoyo de nosotros, y tú lo has demostrado sin ser coordinadora, lo vas a hacer. Vas a coordinar con todo este grupo y con los de la empresa, porque el coordinador coordinaba con las autoridades, coordinaba con los chicos, coordinaba con la empresa y solicitaba con el Estado también algunas incidencias, ¿no?, para el monitoreo. Organizaba el trabajo. Ya dije, es un reto, voy a empezar. En mi comunidad las mujeres estaban muy desunidas por el hecho que vino la minería, como le digo, pero se reunían a temas de alfabetización, había clubes de madres, entonces yo los veía que se discutían y que se hablaban. Se me entró en mi corazón y dije, no, tenemos que cambiar y las mujeres tenemos que hacer algo. Comencé a incidir en esos grupos, hablarles lo que me decían en esos talleres de la red de líderes, comenzaba a hablarles. ¿Qué creen? ¿Por qué no dialogamos mejor? Conversamos y sacamos una buena conclusión, porque peleándonos no nos vamos a sacar nada. Y hay ser algo para el desarrollo de nuestra comunidad, no sé, hay formar empresa. Mi meta era organizar a mi gente, a mis mujeres, y que se capaciten y sean empresarias. Y me decían, ¿pero qué vamos a ser empresarias? Nosotros solo sabemos cocinar y lavar a los hijos y nada más, ¿no? En las comunidades, tengo que decirlo y ser sincera, existe todavía el machismo. En el grupo, la envidia, le diría la mala codicia, a mucha gente de la comunidad no le gustó que una mujer pueda coordinar. Yo hasta he llorado, soy sincera, he llorado con los problemas de mi comunidad, y a veces eso me quería tumbar, ¿no?
Pero la fortaleza del otro lado, me decían la gente que ya me conocían, la poca gente, porque la comunidad es bien grande, de 5.000 personas. El apoyo de esos chicos me daba fortaleza. Decía, yo sí puedo. Estos problemas me hacen más fuerte y voy a salir. Hoy día decía ya me quedo acá, y mañana decía, me levantaba con el pie derecho. Muchos quisieron que sea directiva, pero no. Yo les dije, yo voy a hacer el apoyo, y yo me consideré como una lideresa. Dije, yo soy líder, y el líder no necesita ser autoridad, ser presidenta, secretaria, tesorera, para apoyar en el desarrollo o dar alguna iniciativa buena. Yo les voy a apoyar desde fuera, pero yo voy a estar ahí con ustedes. Me costó un poco esto también. Yo tengo 2 hijos, tengo un esposo, y a veces mi comunidad no tenía agua, tomábamos de un cañito nomás, y era difícil compartirnos el agua. Se peleaban que él llevó más harto, él llevó más poquito, porque era medido el agua. Entonces yo les decía, tenía que tratar de, no sé, si él tiene más familia, más hartita, que lleve un poquito más, el otro más, pero tratar que todos se sientan contentos. Y es un poco difícil, porque los contentaba por acá, pero por allá no se contentaban. A la raíz de eso también me comencé a introducir a la sociedad, y tuve un problema familiar, porque mi esposo me dijo, oye, ¿tú qué ganas yéndote a decirle a esas mujeres que se están peleando? Oigan, dejen de pelear, compartamos, hagamos por esos niños, no se peleen entre los niños. ¿Qué ganas? A veces me llamaban, había problemas. En el barrio donde yo vivo no había agua, no había luz. Era difícil también con la energía eléctrica. En donde vamos siempre nos piden un sello del directivo, ¿no? Y la gente comenzaron a apoyarme, y como le digo a mi esposo, me decía, ¿pero qué ganas? Lo que ganas es problemas. Porque yo llegaba rabiosa a veces a la casa del problema, de ahí, ¿cómo soluciono esto? Y en la casa yo no tenía apoyo, porque mi esposo me decía, oye, ¿qué importa a esa gente? Oye, soluciona los problemas. A veces era desayunando y me llamaban, pasó esto. Dejaba de desayunar, dejaba en la mesa a los chicos, no sé si me exageré, dejaba a los chicos en la mesa y salía, y ya pues dejaba de comer, si ya no comía, ya comía más tarde. Y la relación familiar también se fue un poquito quebrando, ¿no? Pero bueno, por ahí fui incidiendo también. Logré a mi esposo cambiarle la idea, y le dije, mira, ¿y por qué logré? Cuando la gente me decían gracias, o él mismo escuchaba en el entorno, mentaban mi nombre, gracias a Irma, si nos siguiéramos esto, ya tenemos agua, ya tenemos luz. En el sitio donde vivo hicimos pistas también, y hay gente que critican todo, porque todo no es positivo, ¿no? Y cuando él escuchaba críticas, y a veces eso te pasa, a veces yo tenía que, para hacer gestiones, tenía que sacar del bolsillo, y para sacarme del bolsillo, porque yo no trabajaba, ama de casa, me tenía que separar del pan o de lo que me daban para comprar la comida, ¿no?, de la semana, y pues así lo hacía, o sea, lo hacía alcanzar así de plata. Y después comencé a trabajar también, ¿no? Dije, no, tengo que trabajar, y para solventar también yo, porque si no trabajamos, estoy viendo que el marido me va a tener ahí. Comencé, pero no dejaba mis grupos. Incluso he perdido oportunidades de trabajo por estar ahí metido en mis grupos. En realidad, creo yo que a esta altura tengo a la gente, a mucha gente de mi comunidad a mi lado, y hombres diciéndome, te apoyamos.